Ramón, el diputado nacional por Mendoza. Diputado, sigue ahí, ¿no? Bien, no se fue, me parece bárbaro. No, de ninguna manera. Queremos conocer acerca de esta prueba piloto que se dio ayer. Gise, ¿vos tenés algo de información al respecto? Me imagino que fue un éxito. No fue un éxito. Bueno, no funcionó lo que se llama la red privada, el VPN. No funcionó a la hora de votar. Porque los debates estuvieron, igual debe ser medio complicado el intercambio político y debate de manera virtual. Y bueno, van a seguir lo que dicen desde la Cámara, la presidencia de la Cámara de Diputados tenían intención de sesionar el sábado, pero hasta que no funcione bien, van a seguir probando. El tema es que salieron de Juntos por el Cambio y hubo una reunión entre los jefes de bloque, Negri, Ritondo y el del titular de la coalición cívica, a decir que quieren una sesión presencial para no perder más tiempo, aunque sea la semana que viene en el CCK. La pregunta que yo le quiero hacer es justamente lo siguiente, diputado. ¿Por qué tardaron tanto en ponerse de acuerdo? La legislatura porteña logró funcionar, la legislatura de Tucumán también. Unos querían sesión presencial, otros querían sesión virtual. Salió esto. ¿No podrían haber hecho una sesión presencial directamente? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para sesionar? Yo lo primero que te quiero decir, Giselle, lo que ocurre aquí es que Juntos por el Cambio tiene un doble discurso. En cabeza del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, el diputado Mario Negri, el resto de los diputados que tienen una postura conciliadora con la idea de que el Congreso debe sesionar. ¿Y qué sucedió? Lo de ayer fue una prueba piloto en donde se puso en una manera de estrés al sistema para ver si la capacidad técnica que tiene la Cámara de Diputados dispuesto para que el sistema funcione es suficiente o no. Y lo que ocurrió ayer no ocurrió nada grave. Es decir, lo que ocurrió se puso a andar el sistema, se colapsa y se logra entender. El personal técnico de la Cámara tiene una capacidad impecable para explicarlo, que no soy yo, pero en definitiva lo que ocurrió es que es un sistema que tiene mucho sistema de seguridad para evitar el hackeo de la identificación de los diputados que participamos y del voto que se emita en definitiva. Entonces se puso el sistema bajo mucha presión y lo que hizo fue que colapsara, pero que no se rompiera. Eso permite que el personal técnico de la Cámara, en el día de ayer, en el día de hoy, termine de hacer los ajustes necesarios y se capacite a todos aquellos diputados que tuvieron algunas dificultades por falta de coaching, como se dice actualmente. Bueno, en algún punto entonces es positivo que haya habido algún tipo de error como para ir mejorándolo. La verdad que la prueba era necesaria en ese sentido y seguramente se va a lo positivo, pero no deja de retrasar el trabajo. Pero no, es que no se retrasó. Ayer de manera, la decisión de que fuera de prueba era justamente para probar el sistema bajo un sistema de estrés máximo. Entonces, y ocurrió los errores que hubieron en esas circunstancias. ¿Yo por qué les digo esto? Porque todos los que formamos parte de los bloques políticos de la Cámara nos pusimos de acuerdo para seguir este procedimiento. Bien. Yo veo hace un ratito, Juntos por el Cambio, en esa interna que no para y que no para de tener doble mensaje, están queriendo volver de nuevo a complicar las cosas. La razón es muy simple. Las leyes que tenemos que sancionar en el Congreso en esta emergencia son leyes desde el radicalismo PRO, liderado por el ex gobernador de mi provincia, lamentablemente lo digo, Alfredo Cornejo, y el PRO, no se ponen de acuerdo para que se puedan votar leyes que favorezcan el interés de las familias y de la economía. ¿Pero de qué tipo de leyes estamos hablando? ¿De qué ley cree usted que no se quiere tratar? Poner límite a las telefónicas que no paran de aumentar los precios. Poner límite a la cadena de valor en la formación de los precios de los alimentos que van a los supermercados. Poner límite a las empresas
que proveen el gas domiciliario, la electricidad, es decir, cada una de las actividades económicas en donde el apoderamiento de esa actividad económica está en cabeza de un grupito muy chiquito de empresas que lamentablemente las está protegiendo el radicalismo PRO durante los últimos 4 años que pasaron y lo que ocurre en este momento. Una acusación Es política muy fuerte. pura. Pero, diputado, Sí, Gise. usted dice, Es política pura. ellos ponen palos en la rueda. Depende de donde se vea, porque ellos no decían no sesionar, decían sesionar de manera presencial en un lugar más amplio, como ya le dije, la legislatura tucumana, la legislatura porteña, porque sabían que de manera virtual era complicado por el tema de la seguridad, porque la interconectividad acá en el país ¿Se es había hablado del difícil. Colón o del CCK? Entonces se había hablado del CCK. Digo, ¿por qué no sesionar de manera presencial? Digo, entonces, ¿quién es el que pone palos en la rueda? ¿Quién es el que no quiere sesionar? Porque según cómo se mire de los dos lados. Chicos, en esto hay que ser muy cuidadoso, porque el sistema constitucional de nuestra Argentina prevé que los diputados y senadores tenemos que sesionar en el Congreso. Claro. Y esta preparación de la sesión mixta, es decir, de los jefes de bloque en el recinto y el resto de los diputados de manera remota, es un sistema que acordamos entre todos para que se utilice un sistema informático que permite ingresar desde cualquier punto remoto del país, cualquier diputado, por un sistema encriptado que nos coloca dentro del recinto de manera remota. Y eso es una cuestión constitucional que le da legalidad a la manera que tiene que funcionar el Congreso. Se hizo un acuerdo en la Comisión de Modernización, de Reglamentos y Poderes, es decir, todo esto requiere de un funcionamiento que tenga legalidad. Lo que ocurre acá, que para que tenga legitimidad una sesión, tiene que ocurrir con acuerdo de los bloques políticos, porque para que pueda funcionar de manera remota, todos tenemos que dar el acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? La interna en el radicalismo PRO es tan furiosa que dentro de las reuniones de los jefes de bloque o de labor parlamentaria están todos de acuerdo. Ahora bien, cada vez que termina la labor parlamentaria o donde nos ponemos de acuerdo, los representantes del radicalismo PRO salen a los medios de comunicación a decir que no funciona, que aquello... Ahora, diputado... está el palo en la rueda. Usted está haciendo una acusación bastante seria, ¿no? De la influencia Sí, claro, que hay de determinados sectores. Nosotros justamente en el programa hoy estamos hablando del funcionamiento de la democracia en medio de la pandemia, ¿no? Y de los 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y me trae usted a colación algo que realmente funciona como poder, pero sin institución en nuestro país y en el mundo, les diría prácticamente con el capitalismo, que es el poder económico. Y la influencia del poder económico en el funcionamiento de un Estado con poderes institucionales como el nuestro en algún punto. ¿Usted qué peso cree que está teniendo en estos momentos el poder económico en nuestro país, en plena pandemia? Un peso absoluto. ¿Querés que te dé unos ejemplos, Diana? Mira, cuando hablamos del petróleo y del gas, 4 son los dueños del petróleo y del gas y de las concesiones. Cuando hablamos de la distribución del gas, son 3 distribuidoras. Cuando hablamos de la electricidad, son 5, 6 dueños a lo largo del ancho del país. Cuando hablamos del comercio minorista, mirá el problema que está teniendo cada familia para ir a comprar los alimentos. Son 5 dueños en toda la Argentina los que están apoderados de la cadena de comercialización de los productos que imponen las condiciones de si hay productos, si hay abastecimiento, qué precio tienen que tener, cómo aumentan, y pareciera ser que la Secretaría de Comercio queda tocando el silbato mientras los otros hacen lo que se les ocurre. Si vas a, es decir, cada actividad, vamos a las telefónicas, es decir, todos aquellos intereses económicos que se han concentrado en un grupito muy chiquitito, ejercen un poder enorme sobre los funcionarios. Nosotros le venimos reclamando al presidente el tema de los bancos. Vos pensá esto, tarjetas de crédito, créditos UVA para adquirir inmuebles, automotores, consumo, los únicos que vienen ganando y no haciendo el esfuerzo compartido que debieran hacer, de siempre, son los bancos. Y uno quiere modificar esa conducta porque en realidad lo que existe, viste que se llama Ley de Entidades Financieras de la época del proceso militar.
Y lo que en realidad se debe regular en defensa de los usuarios, que es el mismo Estado, es el sistema financiero. Bueno, todas esas cosas que se deben tratar en el Congreso, hoy estarían afectando intereses muy fuertes desde el punto de vista económico. Y a la sociedad le es muy claro que tratar alguno de estos temas, el que apoye o deje de apoyar, va a quedar muy expuesto. El radicalismo del que conduce hoy, no todo el radicalismo, el radicalismo que conduce hoy Alfredo Cornejo, en asocio con el PRO, estamos en cabeza del expresidente Macri, los intereses que defienden son los del pequeño grupo de las grandes empresas que están apoderados de las distintas actividades económicas. Igualmente, y esa es también función del Poder Ejecutivo ponerles límite, más allá de todo, o sea, ponerles reglas para que no se abusen de la ciudadanía en algún punto. Están las leyes y las reglamentaciones que hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, o sea, la verdad que es responsabilidad de todo el arco ideológico de la política. Porque entre unos y otros nos han gobernado en los últimos 20 años prácticamente. Pero no me quiero ir de lo económico. No me quiero ir de lo económico porque... Chiquitito. Sí, por supuesto. Un ejemplo chiquitito. La Ley de Economía del Conocimiento y el Software está por querer tratarse en el Congreso. Tanto en la época del presidente Macri como en la época esta del presidente Fernández, el proyecto de ley que regula la economía del conocimiento y del software solamente favorece al grupo de empresas que fabrican los medicamentos, que hacen exploración minera, es decir, todos los grandes que quieren, ¿qué cosa? Una reforma laboral y una reforma impositiva que paguemos todos los argentinos, disfrazado en una ley que es muy loable, porque a los emprendedores del software y de la economía del conocimiento, ¿quién no los va a apoyar? Pero ambos presidentes, presionados por estos intereses, están por tratar nuevamente la Ley de Economía del Conocimiento en favor de estos grandes. Es tremendo, Diana, me da mucha bronca. Ya que estamos hablando del poder económico, quiero darle entrada a Facundo Zonati, que es nuestro compañero que hoy tiene un trabajo de home office en esta nueva modalidad. Hoy le tocó finalmente a Facundo poder estar saliendo vía Skype. Facu, buenas noches, y ya te está escuchando el diputado. Buenas noches a todo el equipo. Hola, Facundo. Primera noche desde casa. Escuchaba atentamente lo que decía el diputado. A mí me intriga en realidad si todas las medidas van a ir en torno a nuevas restricciones, nuevos impuestos, seguir, digamos, atacando a aquellos que son el poder económico, pero también son los que tienen los recursos para eventualmente salir de la crisis en la que está ingresando de manera vertiginosa la República Argentina. Diputado, usted tiene proyectos que están vinculados a ampliar incluso el paquete de medidas económicas que ya lanzó el gobierno nacional. Quería saber de qué se tratan esas propuestas que usted tiene como proyectos o posibles proyectos de ley y si están de alguna manera enfocados en brindar cierta ayuda o cierto alivio al sector productivo. Bueno, yo provengo, en nuestro bloque, la mayoría de los diputados provenimos de las provincias y sobre todo de provincias en donde el turismo es uno de los principales ingresos y dadores de trabajo genuino desde la actividad privada. Uno de los proyectos principales está relacionado directamente con la declaración de la emergencia de la economía del turismo, sobre todo en Misiones, Negro, en Mendoza, que son provincias que están muy afectadas, muy relegados y que van a ser los últimos en poder recuperarse de este parate tremendo de la cuarentena. Ese proyecto, a su vez, incluye que desde los entes reguladores se le ponga un freno a las empresas que prestan el servicio de conectividad, de gas y de electricidad, porque en este proceso del aislamiento social, en donde toda la familia está conglomerada en una casa, el consumo de estos servicios se transforma en algo muy importante. A partir de eso, nosotros proponemos que en el proyecto de ley que no se produzcan aumentos, y esto es fuerte, que no se produzcan cortes, pero no a la parte más vulnerable en épocas normales, sino a los nuevos vulnerables, que son aquellas familias que son cuentapropistas, que forman parte
del 50% de informalidad que hay en la Argentina. Y esa familia son productores permanentes de trabajo, bueno, el cuentapropista, todos sabemos, es un jardinero, es un taxista, es un profesional, hoy está encerrado y no está trabajando. Entonces, clarísimo. Diputado, la idea es sí, que esos proyectos se le ponga freno a estas empresas que monopólicamente prestan servicios públicos que no son bienes de mercado. Justamente hoy es sustancial la prestación de esos servicios. clarísimo. Y otro de los puntos que le mencioné tiene que ver con la carga impositiva. Sobrevuela la posibilidad de otro impuesto, un nuevo impuesto, en este caso enfocado a la riqueza. ¿Hay voluntad política de tratar ese tema puntual en las próximas semanas? Mira, yo en esto me voy a poner en la vereda de enfrente. Nosotros vivimos en una sociedad en donde la economía es una economía de mercado, en donde la riqueza no puede ser castigada. Acá, si hablamos de un impuesto a la riqueza, está mal el término, está mal la manera política de encarar la idea. Acá lo que tiene que ocurrir es que hay un paralelo entre las familias que a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina están haciendo la cuarentena con una solidaridad enorme. Y por el otro lado están un grupo de familias que no superan los 10.000, 12.000 en un escalonamiento de dinero fuerte, que pueden aplicar un impuesto por única vez que no va es decir, que es mínimo en la economía de esa familia. Y eso también es un impuesto que tiene carácter solidario para asistir a las miles de pymes, de emprendedores, de monotributistas, que están hoy en este encierro sin posibilidad de tener asistencia económica. Hay un contrapeso que puede haber en una ley que aplique un impuesto por única vez a un grupo de familias que han hecho mucho dinero en la Argentina, por solidaridad, no por la revancha de que tienen riqueza. La riqueza también es parte de un sistema económico que al menos desde nuestro bloque lo respetamos. Diputado, pero nuestro país es uno de los países del mundo que más impuestos cobra y así no le fue mejor a la economía. En algún momento tenemos que replantearnos un montón de situaciones en las que quizás también tenga que haber una reforma tributaria en la que dejemos de condenar a las personas o las invitemos a invertir principalmente. No decirles, miren, usted no pague nada y llénese los bolsillos sin inversión. Pero bueno, ayer de hecho estuvimos hablando en el programa con Santiago Montoya y él decía que este es el mejor momento para una reforma tributaria. El mejor momento para empezar a sacar la cantidad de impuestos que hay para que esas personas puedan invertir en nuestro país. Hay un dicho, yo soy hombre campero, y hay un dicho en el campo que dice, cuando vos querés que aparezca el dueño, pegale al chancho, que grita, y grita fuerte. Cuando nosotros peleamos por esto de tener un gas más barato para Mendoza, ¿sabés? Cuando vos le pegás al chancho, ¿sabés quién es el que salta? El gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el gas, los impuestos del IVA, que se coparticipan a los gobernadores de la provincia, va atado al valor de la factura de electricidad, de gas. Entonces, cuando vos le pegás al chancho, te das cuenta que es tan necesaria una reforma política e impositiva muy fuerte, porque no es un tema del impuesto del 1% por única vez a los que tienen un montón de moneda en su bolsillo. Acá se trata de algo mucho más fuerte, que es que el sistema político, sobre todo de nuestras provincias, tiene un sustento casi maquiavélico de que si las cosas aumentan, aumenta la recaudación del IVA y aumenta la recaudación de los fondos del Estado. Pero lamentablemente lo que no aumenta y se disminuye es el fondo de la economía de la familia, que somos los que pagamos el IVA. Y es el salario de las personas que les aumenta todo, pero a nosotros no nos aumenta ni el sueldo, ni tampoco llegamos a comprar porque nos ahoga la inflación directamente. Bueno, es muy, por eso te digo, Diana... Es complejo, diputado, es complejo. La verdad que es muy complejo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias, Facu, también por participar de la entrevista. Quédense en casa los dos, cuídense y nos vemos la próxima. O nos vemos o lo contactamos, diputado, no hay problema. Chao.
Bueno, en algún punto me gustaría que saquemos una conclusión sobre esto que venimos hablando del funcionamiento de los tres poderes y le agregamos uno más, ¿no? Cómo opera también el poder económico en